Hoy comenzaremos una nueva serie y esta estará basada en un versículo de la palabra de Dios, un versículo de la Escritura. Y aunque usaremos muchos otros versos, este será el verso central para todos los temas que vamos a tocar en este estudio o en esta serie. El texto se encuentra en Gálatas capítulo 1, verso 8. Y dice la Escritura: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y tal vez esta serie huela un poquito a denuncia. Y la verdad no puedo dejar de presentarla porque este es un tema que me quema por dentro. Y creo que si no lo hago, el Señor me llamará a cuentas. Hoy comenzaremos a hablar del nuevo evangelio que se predica en las iglesias de hoy. De ese evangelio falso, diluido, amundanado, que está alejando a las almas de Cristo. Y creo que Pablo en este verso no nos deja muchas cosas a la imaginación. Él es claro en lo que quiere decir. Y lo primero que me llama la atención es que dice que no importa quién predique este evangelio. No importa si es un ángel del cielo. Así que no importa tampoco si es un profeta o si es un apóstol o si es un hombre reconocido, un doctor o como tú quieras llamarle, reverendo, pastor o el nombre que tú quieras darle. No importa. Si no es el evangelio de las Escrituras, no es el evangelio. Y Pablo es fuerte. Pablo dice que si alguien te predica esto es anatema. Y anatema está hablando de algo que se le ofrece a un Dios pagano, a un Dios falso. En un sentido, Pablo nos está hablando, la palabra anatema también se traduce como maldito. Maldito es todo evangelio que no sea el evangelio puro de la Biblia, de las Escrituras. Y decimos también que este mensaje está destinado, este mensaje impuro, este mensaje lleno de contaminación, está anatema, está destinado a la destrucción y es maldito, porque no es una ofrenda a Dios, es una ofrenda que se le ofrece al diablo, a un Dios falso. Y entonces Pablo resalta con voz poderosa y con una poderosa afirmación y nos dice, de nuevo, que no importa si es un ángel venido del cielo. Y esto incluye, hermano, a esos libritos que ahora andan circulando por todos lados y hasta películas de personas que dicen que murieron, que fueron al cielo, que regresaron o que fueron al infierno y que volvieron. Y les puedo asegurar que hay mucha base bíblica para decir que todo eso es mentira. No se puede creer. Tampoco importa si se trata de uno de los 12 apóstoles o de esos famosos apóstoles de nuestros días, de esos pseudo apóstoles que ahora están llenando los púlpitos de las iglesias del mundo. Y podemos agregar que no importa tampoco si es uno llamado profeta, ni tampoco importa si es un gran hombre que hace señales, hace milagros, hace sanidades. El único evangelio verdadero es el evangelio de la palabra de Dios, de las Escrituras, de la Santa Biblia. Ese es el evangelio que Pablo predicaba. Si te anuncian algo diferente a lo que está escrito, no importando quién lo hable, no importando quién lo diga, es un mensaje maldito.
y está destinado a la destrucción. No solo el mensaje, sino aquel que predica estas cosas. Porque lleva a los hombres a la destrucción, a la muerte. Este versículo que leímos al principio de Gálatas 1:8 tiene muchas aplicaciones específicas para nuestros días. Podríamos, por ejemplo, aplicarle, y muchas veces se aplica, ¿no es cierto?, a lo que enseñan los testigos de Jehová, a lo que enseñan los mormones, la Iglesia Católica, el Adventismo y otros grupos de nuestros días que además de la Biblia consideran como autoridad inspirada la palabra de algún pseudo profeta o pseudo apóstol. Hoy en día se predican herejías y blasfemias, tales como que somos dioses, o se mete parapsicología en la iglesia, hipnotismo a veces se enseña, metafísica. Eso no es el evangelio de la Biblia. Todo grupo, toda persona o todo predicador que no tenga la Biblia ni las enseñanzas de la palabra de Dios como la única autoridad inspirada, está dentro de esta categoría de anatema. Y hablamos de todo grupo que le suma a la autoridad de la Escritura las enseñanzas de otra fuente que ellos consideran inspirada por Dios. Es como sumarle a la Biblia. En ese sentido, y sin dudas, estos grupos cumplen con exactitud las características de otro evangelio, un evangelio que viene después del que ya estaba escrito, hermanos. Pero en esta serie no nos vamos a detener en ello, sino que hablaremos de diferentes enseñanzas, prácticas, de muchas iglesias de nuestros días que se autodenominan evangélicas, pero que predican cosas muy diferentes a lo que enseñó el Evangelio. Creo que es triste, es duro, doloroso, pero estamos viviendo en tiempos que se necesita evangelizar a los evangélicos. A veces hay algunos predicadores que parece que se creyeran Harry Potter o algo así. Es increíble las cosas que están haciendo ahora. Predicadores que parece que hasta practicaran brujería. Es triste pensarlo, pero vivimos en tiempos, repito, que se necesita evangelizar a los evangélicos. Y para introducir este tema, comenzaremos leyendo lo que dice Levíticos capítulo 10, versos 1 al 3. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. No creo que encontremos otro verso en las Escrituras que nos muestre en forma tan clara, tan dramática lo que significa ofrecerle al Señor un falso fuego espiritual, un falso evangelio, una ofrenda que no es de Él. Y esto sin importar que tenga buenas intenciones. Es más, para entender mejor estos textos necesitamos saber quiénes eran Nadab y quién era Abiú. Ellos eran los hijos mayores de Aarón. Eran sobrinos de Moisés. Eran los que iban a heredar el sacerdocio cuando muriera Aarón. Estos dos muchachos eran líderes espirituales del pueblo. Todavía más,
Estos muchachos habían sido favorecidos por Dios, de una manera pero grandiosa. Si usted leyera, y no lo vamos a leer ahora, pero los invito a leer en su casa, Éxodo capítulo 24, versos 1 al 9. Y dice que cuando Moisés subió a encontrarse con Dios en el monte Sinaí, todo el pueblo se quedó abajo. Nadie podía acercarse ni siquiera a la orilla de la montaña. Si alguien lo hacía, moría. Ni siquiera los animales podían subir al monte. Si lo hacían, morían a flechazos o eran apedreados. Al monte podían subir, según la Escritura, solamente Moisés, Josué, Aarón, Nadab y Abiú, y los llamados 70 ancianos. Y estos últimos ni siquiera son mencionados por nombre. Todo el pueblo miraría la nube que simbolizaba la presencia de Dios, pero desde lejos. Pero estos dos muchachos eran tan especiales que Dios le dio la oportunidad de subir a la montaña. No cabe duda, en nuestros días estos muchachos serían llamados grandes hombres de Dios. Pero cometieron un error, un gran error. La Escritura no me dice que ellos fueron encontrados en adulterio, o que robaron, o que mataron, o que hicieron brujería, o que llamaron a los muertos. No, nada de eso. Lo que ellos hicieron se encuentra registrado en el libro de Levíticos capítulo 10, versos 1 y 2. Y allí veremos el pecado que ellos hicieron. Dice la Escritura: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les había mandado. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Queridos hermanos, el pecado de Nadab y de Abiú, y por el cual Dios mismo los mató con fuego, fue ofrendarle al Señor un fuego extraño. Ofrecieron un fuego diferente al que el Señor les había ordenado. Ellos sí le trajeron una ofrenda al Señor. Ellos sí hicieron su trabajo de sacerdote. Ellos ofrendaron incienso y trajeron fuego. Pero usaron un tipo de fuego que Dios jamás les pidió. La Escritura no es muy explícita en cuanto a este fuego extraño. Quizás Dios quería que usaran un fuego que Él mismo había encendido. Tal vez Él quería que usaran un fuego que proveniera del cielo. Es de hecho en el capítulo anterior, en el verso 24 del capítulo 9 de Levíticos, vemos que Dios había hecho descender fuego del cielo. Y posiblemente todavía había de este fuego encendido, o tal vez lo habían guardado, y Dios quería que usaran de este fuego, no lo sé. Es un fuego que Él mismo había encendido. Tampoco me dice la Escritura qué fuego usaron Nadab y Abiú. Tal vez sacaron fuego de cualquier fogata que encontraron que estaba encendida en ese momento, ¿no es cierto?, en el campamento. Pero Dios los mató por eso. Y eso me muestra la gravedad de ofrendarle a Dios un falso evangelio. El evangelio de hoy ya casi no habla de la cruz, ya no habla de Jesús, ya no habla del sacrificio del Señor, no habla del regreso del Señor. El evangelio de hoy nos habla de declarar, de decretar, de cosas asombrosas tal vez, de llorar en el Espíritu y otras cosas más. Lo cual, hermanos, no está en las Escrituras. Ninguna cosa que no esté en la Escritura es un fuego falso, como si proviniera de Dios.
Lo que Nadab y Abiú hicieron, aunque era dedicado al Dios verdadero, ante la vista de Dios tuvo el mismo resultado que haberle hecho una ofrenda a un Dios pagano, a un Dios falso. El fuego de Nadab y Abiú fue anatema, fue un fuego maldito y los llevó a la muerte. Y lo mismo está ocurriendo en nuestros días. Y ocurre en muchas iglesias que tienen enseñanzas y prácticas que ante la vista de Dios son aborrecibles y son anatema. Hace poco una hermanita, por ejemplo, me decía que yo debía de estudiar algunas técnicas espirituales, porque ella había escuchado a una pastora en la radio que predicaba y que le decía que para descubrir sus dolores psicológicos y emocionales, ella tenía que ser hipnotizada y ella practicaba lo que le llamaba regresión hipnótica. Predicadores cristianos enseñando hipnosis por la radio, cuando por siglos la hipnosis ha sido relacionada con el espiritismo. Si usted va a Wikipedia, por ejemplo, y nos dice que el hipnotismo se relaciona con la práctica de los encantadores de serpiente. Por eso es que esta práctica se reconoce como encantamiento también. En relación a la práctica de la hipnosis, la enciclopedia del ocultismo y de la parapsicología dice que los sacerdotes egipcios y griegos hipnotizaban a las personas cuando intentaban curarlas en nombre de sus dioses paganos. Y la enciclopedia Collier, al hablar del hipnotismo, de la hipnosis, dice que la persona hipnotizada se vuelve muy sugestionable y se vuelve obediente a su hipnotizador, llegando incluso a olvidar las barreras morales de una conducta normal. Por eso me asusta, hermano, que predicadores cristianos estén comenzando a practicar esto que siempre estuvo reconocido como ocultismo. Hay por allí, en algunas denominaciones, le enseñan a los pastores y a los predicadores lo que se denomina neurolingüística. Y se les enseña, se les dice que ese es un tipo de hipnosis suave. Hipnosis, al final. Creo que todos los hermanos cristianos debemos tener en la memoria las palabras de Deuteronomio, capítulo 18, versos 10 al 12. Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque esto es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. A veces uno se pregunta por qué fue que Dios mandó a Israel a matar a toda esa gente que vivía en esos lugares, y ahí nos dice por qué. Practicaban adivinación, eran sortílegos, hechiceros, encantadores, adivinos, y ahora la encantación y la adivinación y todo eso está entrando a la iglesia. He visto pastores que se paran adelante y empiezan a adivinar cosas. ¿Qué es esto, hermanos? Hermanos, la hipnosis, por ejemplo, ha sido relacionada con el espiritismo, la hechicería, el encantamiento, y debe ser rechazada como fuego extraño. Aunque parezca increíble, muchos ministros de nuestros días han sido entrenados en esta práctica y la usan para recaudar fondos a veces o para lograr, ¿no es cierto?, los blancos que le piden su denominación. En esta serie dedicaremos nuestros esfuerzos a advertir acerca del falso fuego que le atribuyen al Espíritu Santo, pero que tiene un origen muy diferente. Vivimos en tiempo en que algunos predicadores enseñan falsedades que ofenden al Espíritu Santo del Santo Dios y que le atribuyen estas cosas al Espíritu Santo. Hoy podemos ver como en algunas iglesias, en los servicios,
Hay hermanos que ladran y dicen que ladran en el espíritu. Y otros que se ríen como hienas y dicen que se ríen como hienas en el espíritu. Y otros hacen como puercos y dicen que lo hacen en el espíritu. Y algunos se caen y se dan golpes y dicen que es en el espíritu. Y hay hermanos que caen en trance y se caen al suelo y se revuelcan como endemoniados y se revuelcan como endemoniados en el espíritu. Hemos llegado al tiempo en que cualquier cosa que parezca sobrenatural o que parezca fuera de lo normal, se dice que está en el Espíritu del Señor, aunque sea la peor de las locuras. Lo peor de todo esto, hermano, que estas mismas prácticas que ahora estamos denunciando, que se practican hoy en las iglesias cristianas, se ha practicado lo mismo, igual, por siglos, en los círculos de brujería y ocultismo. Vivimos tiempo en que mientras algunas iglesias se han olvidado de la obra del Espíritu Santo, otras que no paran de hablar del Espíritu Santo están ofendiendo al Dios Espíritu con sus prácticas. Recordemos, hermanos, que la obra del Espíritu Santo no es presentar un espectáculo, sino que es dar vida eterna, regenerar corazones, transformar la naturaleza del hombre y dar poder para la victoria espiritual, confirmándonos que somos hijos de Dios. Él intercede, dice la Escritura, con gemidos indecibles. Y Él nos sella por la eternidad. Creemos que es urgente advertir sobre estos peligros que se han metido en las iglesias y que son como una serpiente venenosa que envenena a las ovejas del Señor. Queridos hermanos, creo que es tiempo que todos nosotros regresemos a la Escritura. Es necesario que la iglesia se aleje del falso evangelio y regrese al verdadero evangelio que es la palabra de Dios. El Señor les bendiga. Es mi deseo y oración.